De hoy. Soy la doctora Mónica Lamas del Departamento de Farmacobiología en el CIMESTAB, en la sede sur, que también existe, a pesar de que mucha gente no la conoce. Y hoy vengo a tratar de contagiarles o transmitirles un poco mi pasión, mi interés por un área nueva de estudio de la regulación de la expresión génica, que se refiere al control epigenético. Ya todos saben que la biología molecular o la genética molecular ha dado enormes pasos en los últimos años para descifrar procesos fisiológicos que ocurren en el núcleo, en el citoplasma, en las células, en el organismo, y nos ha permitido la genética molecular. Ya empecé, acabo de empezar. Perdón. ¿Ya has empezado? Sí, ok. paro. Ya te has presentado todo. Ya. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Y cuánto calculas? ¿Como 2 horas y media? No, menos, le digo que no da para tanto, yo creo que 1 hora y media, 2. Ok. Buenos días. Cuando terminen, antes de irse a comer, tengo varios anuncios, entonces alguien que me avise y vengo, me marcan de aquí y vengo. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces la genética molecular nos ha permitido describir o descubrir muchos procesos, los mecanismos moleculares que subyacen a estos procesos, las proteínas implicadas, efectores, factores de transcripción, actividades enzimáticas, etc. La epigenética surge ahora como una ciencia nueva, novedosa y revolucionaria, que viene a completar de una manera espectacular la historia de conocimiento que ya teníamos sobre la genética molecular. De alguna manera nos quita una cortina que teníamos delante de los ojos y nos permite mirar, en vez de mirar hacia acá, mirar hacia otro lado, donde descubrimos un montón nuevo de factores nuevos de transcripción, proteínas, efectoras, actividades enzimáticas, mecanismos, etc. La genética molecular nos ha permitido también manipular de alguna manera estos procesos, estos efectores, estas moléculas en nuestro beneficio o en el beneficio de la célula en situaciones patológicas, y la epigenética está contribuyendo a esto de una manera asombrosa. Es además una ciencia que nos está permitiendo responder preguntas que no estaban respondidas hasta ahora, plantear nuevas hipótesis, y nos ofrece también técnicas y aproximaciones, tecnologías para verificar la validez de estas hipótesis. Se encuentra en un momento de explosión, lo cual lo hace también muy excitante a la gente que trabaja con epigenética, porque verdaderamente está dando mucha información muy rápidamente. Y si ustedes hacen una revisión de artículos en los que aparece el análisis epigenético de la expresión génica como un factor importante, se darán cuenta de que contribuye de manera significativa, aunque el artículo no sea muy extenso, al conocimiento del proceso en sí, ¿no?, que está estudiando. Es una ciencia nueva, como digo, pero sus bases, o los conceptos básicos, son conceptos clásicos, clasiquísimos, antiguos y conocidos desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, para conocer o entender bien la relevancia de la epigenética en este momento, es importante repasar cosas basiquísimas en los procesos, lo que se conoce sobre el proceso de transmisión de la herencia. Algo tan básico que me van a perdonar las diapositivas que les voy a mostrar, pero como todos recordarán, el paso de información genética se basa en el paso de información contenida en el ácido desoxirribonucleico o DNA, que está empaquetado en los núcleos en forma de cromosomas. Estos genes que llevan esta información son procesados de diferentes maneras y finalmente traducidos a proteínas, que son las que durante mucho tiempo se consideraban como las efectoras de las funciones celulares. Y el dogma de la biología molecular clásico resume este paso de la información genética en 3 procesos fundamentales. Por una parte, el DNA se debe copiar a sí mismo por el proceso de replicación, de manera que el DNA se copia a sí mismo de una manera exacta y fidedigna, permitiendo que las células hijas tengan la misma información que las células progenitoras. Por el proceso de transcripción, el DNA se transforma en RNA, y por el proceso de traducción, el RNA se transforma en proteína. Esta visión de la biología molecular sustentó o dio lugar al concepto de mutación como cambios en la secuencia del DNA que se transmitían a lo largo de estos procesos y daban lugar finalmente a una proteína que tenía una secuencia diferente, estaba mutada, y esto podía afectar a su función, siendo deleterio para la célula, el organismo o el tejido o el organismo. Y sustentó también
pues un esfuerzo internacional grande de la comunidad científica para tratar de ligar estos cambios en las secuencias con mal funcionamientos de las proteínas o patologías, es decir, expresado de otra manera, la relación entre la secuencia del DNA o cambios en la secuencia con la regulación de la expresión génica. La epigenética surge entonces ahora con fuerza para sustentar o demostrar que no solamente los cambios en la secuencia del DNA son importantes, sino que también existen otros componentes que deben ser tenidos en cuenta y que habían sido hasta cierto punto minimizados en cuanto a su importancia en el control de la regulación de la expresión génica. La epigenética entonces se basa en una observación muy sencilla. Los genotipos idénticos pueden dar lugar a una serie de fenotipos diferentes y se define como la ciencia que estudia los cambios de expresión génica que son potencialmente heredables y que no implican cambios en la secuencia del DNA. La mayoría de los conceptos sobre los que se asienta la epigenética se conocen desde hace tanto tiempo y son tan obvios que es sorprendente pensar que durante mucho tiempo han estado como dejados de lado, abandonados o minimizados, siendo objeto de un estudio mucho menos intensivo que otras cosas como factores de transcripción o fosforilación de los factores, sobre lo que han estado oyendo hablar estos días, o las vías de transmisión de señales, etc. Y esto es muy intuitivo, por ejemplo, si uno piensa en el proceso de la transcripción, el paso por el cual el DNA se convierte en RNA. Para que se produzca la RNA debe actuar la RNA polimerasa, una enzima que polimeriza RNA de tamaño considerable y que debe unirse físicamente a unas secuencias reguladoras en los promotores de los genes. Y no solamente la RNA polimerasa, sino un montón de factores de transcripción que constituyen la maquinaria de transcripción basal y una serie de activadores o represores que pueden ser específicos de tejido, específicos de linaje, específicos de célula, etc. Todo esto debe formar un complejo que ahora sí ya toma un tamaño aún más considerable, que debe unirse físicamente a unas regiones en el DNA. Y esto sería una situación del libro en el que estas secuencias reguladoras están accesibles a la unión de estos factores, pero esta no es la realidad y esto se sabe desde hace mucho tiempo. El DNA se encuentra empaquetado en la célula en forma de cromosomas. Esto es una célula en división, aquí se pueden ver los cromosomas. Y se sabe desde hace mucho tiempo, y esta es una ilustración de un libro muy clásico, en el que se sabe que el DNA, el primer grado de compactación del DNA consiste en la estructura llamada de collar de cuentas, en la que el DNA se enrolla 2 vueltas y un poquito alrededor de un octámero de histonas, un octámero de proteínas básicas. Y se sabe que este primer grado de compactación no es más que el inicio de la compactación y que se va espiralizando esta fibra para dar lugar a fibras de diferente grosor, aumentando su grosor, para dar lugar finalmente al grado de condensación más alto del DNA, que lo constituye el cromosoma metafásico. Obviamente, si el DNA se encuentra en esta situación, es muy intuitivo pensar que probablemente la accesibilidad de los factores de transcripción está disminuida, o es imposible que la RNA polimerasa se aproxime ahí a precisamente la secuencia donde se tiene que aproximar. El DNA, por lo tanto, y esto también es una diapositiva muy clásica, está organizado como cromatina, que consiste simplemente en la unión del ADN y las proteínas, histonas y no histonas. Lo que dice la epigenética ahora, bueno, ya se sabía desde hace tiempo también que esta organización en nucleosomas presenta en la cromatina, en las células, en unas zonas del genoma, esta cromatina está muy condensada, y esto se relacionaba con secuencias que no se podían transcribir, y en otras zonas estaba más relajada y se relacionaba con secuencias que sí se transcribían, y se hablaba así de la heterocromatina y de la eucromatina como zonas que no se transcribían y zonas que sí. Lo que dice la epigenética es que esta organización nucleosomal puede sufrir variaciones a través de varios mecanismos, y de manera muy importante señala también que esta organización puede sufrir variaciones en respuesta a señales del estímulo, como vamos a ver más adelante. Esto causa pequeñas pero significativas diferencias en cuanto a la compactación de la cromatina, permitiendo que se encuentre en estados más abiertos o más cerrados. Esto, por lo tanto, va a afectar la expresión génica, es una manera de regular la expresión génica, y por eso la epigenética se llama epigenética, un paso más allá de la genética, porque engloba o incluye muchos factores nuevos que hasta ahora no estaban incluidos en la imagen.
y nos permite pasar de esta imagen